Así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre, con este tema musical sabrosito para esta hora del mediodía. Vuelve con Son de Azúcar. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, a Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y así iniciamos esta primera ronda informativa. Correcto, la Unión Europea enviará delegación a Venezuela para evaluar una posible observación en las elecciones del 21 de noviembre. Recordemos que el CNE ya había extendido una invitación donde no quedaba muy clara las reglas, ¿no? Las reglas, las condiciones bajo el cual se va a dar esta observación internacional. Bueno, el día de hoy indica que con el fin de evaluar una posible observación electoral en las elecciones regionales, el próximo 21 de noviembre se estaría estudiando la presencia de la Unión Europea. Así lo anunció el alto representante Josep Borrell durante una rueda de prensa que se realizó el día de hoy, luego del Consejo de Ministros de Exteriores de esta entidad. Entonces, ya con esto se podría decir que dan como recibido esa invitación. Ahora empieza la evaluación, empieza el estudio, empieza a preguntarse cuáles serían los términos, las condiciones, el reglamento que acompaña o que acompañaría a esta delegación, y bueno, esperemos que de esto salga un muy buen resultado y sea factible o viable que la Unión Europea pues acompañe estos comicios. Y Estados Unidos rechazó la petición de Nicolás Maduro de levantar las sanciones a Venezuela, pues el medio ha señalado que una fuente de la administración de Biden afirmó que las presiones continuarán hasta que se restaure totalmente la democracia. El régimen de Nicolás Maduro pues volvió a solicitarle a esta nueva administración, a la de John Biden, que se levanten las sanciones contra algunos funcionarios oficialistas impuestas para presionar su salida del poder. La agencia de noticias Bloomberg pues señaló que la administración le negó la petición porque todavía no ha hecho suficientemente para restaurar la democracia en el país, pero es que la democracia en Venezuela no está todavía. Bloomberg ha señalado que ante la petición de un portavoz del Departamento de Estado, dijo que en el cambio de política estadounidense sobre las sanciones, pues se requiere importante que sea una parte de Nicolás Maduro. Los cambios además tendrían que incluir el compromiso, óigase bien, se debe incluir el compromiso con el presidente encargado, Juan Guaidó, para resolver esta crisis política. Lamentablemente están colocándole la piedra en el zapato, porque según Nicolás Maduro él tiene que hacer las cosas, pero acá es un consenso entre sociedad civil, grupos de la política y el mismo gobierno, donde se deben sentar a hablar de este tipo de asuntos. El país estadounidense pues se mantiene firme en asegurar que ambos bandos pues deben allanar el camino para lograr ¿qué? Para lograr esas elecciones libres y justas, así como también se debe restaurar las libertades económicas y políticas que se tienen en el país. La fuente consultada pues ha afirmado que mientras continúen esas prácticas de represión de Maduro, Estados Unidos trabajará con los socios y aliados para mantener esa presión. Por ello, pues se mantendrán estas sanciones que socavan la democracia en Venezuela. Lamentablemente, pues esta es la situación que se viene presentando. Aún así, Gabriela y audiencia, el gobierno de facto de Nicolás Maduro no ha entendido que él tiene un Estado fallido, que él está cometiendo violación sistemática de derechos humanos, que no se tienen las garantías, que aún las cifras es lamentable, las cifras de aumento de COVID-19, y que el gobierno de facto no ha entendido que debe pagar a la OPS
la plata que debe para que ingrese ese mecanismo COVAX. Leíamos y analizábamos esta mañana, Gabriela, del noticiero de Aruba, que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez hablan sobre que para el mes de agosto, imagínense, estamos en junio, estamos a 21 de junio, ya estamos casi finalizando junio, que para agosto Venezuela va a tener el 70% de la inmunización. Para agosto, cuando los medios y los especialistas han formulado que para tener ese 70% de inmunización en Venezuela se van a gastar entre 50 y 60 años, porque llevamos a la fecha, hace más o menos 2 semanas, llevamos 1,1, logramos a que esta semana se tenga apenas el 2% de inmunización. Entonces no puede venir a decir que para el mes de agosto se va a tener el 70% de la inmunización en Venezuela. Qué lamentable. Bueno, y así en ese mismo orden de idea, Luis Florido asegura que el régimen miente sobre el control del COVID-19. Ya lo sabemos, pero vamos a ver qué expresa Luis Florido. El diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 dijo este domingo que el régimen miente al prometer que para octubre estará controlado del COVID-19 debido a lo que Nancy mencionaba, llegar al 70% de inmunización. Venezuela es el país que menos vacuna ha recibido. También está de acuerdo con que solamente el 2% de la población es el que ha recibido la vacunación, en un régimen que lo que hace es puro anuncio, pura política electoral, ya que estamos en un año electoral. Ellos creen que con anuncios, publicidad, programas que no llegan a ninguna parte, que no son efectivos, no son eficientes, van a lograr pues mejorar su imagen. Todo lo que ellos hacen es simplemente para limpiar imagen, pero creen que el pueblo venezolano sigue o es tonto, yo no sé, de verdad, porque una cosa es decir, llevamos 10 millones, 5 millones y no verlos en la calle, la gente saca cuenta. Si a mi alrededor tengo 20 o 30 familias y ninguna ha sido inmunizada, ¿dónde están ese número que sale en la publicidad de personas inmunizadas? Eso se cae por peso propio. Entre cielo y las redes sociales no hay nada oculto, lamentablemente para el régimen. Y el político Luis Florido citó a Our World in Data para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día. A este ritmo, tal como lo mencionaba Nancy, y lo vuelve y lo reitera el diputado Luis Florido, hacen falta 50 años para lograr la inmunización. O sea, 50 años, 5 décadas, ya llevan ellos 2 décadas en el gobierno. Y estamos aproximadamente con una tercera ola de COVID-19 en Venezuela. O sea, si tenemos la primera que no han tenido solución alguna y hemos evidenciado cómo están perdiendo la vida quienes están en la primera línea, que son los médicos y los especialistas, y lo hablábamos la semana anterior con una cifra de 651 y que el estado Zulia ha sido uno de los más afectados en la parte médica. Ahora también salieron a hablar y a pronunciarse los médicos odontólogos, donde las cifras de médicos odontólogos asciende a 91. Esto solo dándole así un repasito. Las cifras oficiales, las cifras que el gobierno están dando, que sabemos todos que son cifras totalmente maquilladas, que son esas cifras que no tienen nada que ver con una pandemia a nivel mundial, porque las cifras en el territorio más pequeño a nivel mundial son muchísimo más elevadas que las cifras de un país con más de 30 millones de habitantes, con unas cifras apenas irrisorias. O sea, las cifras que se están dando en Venezuela, según el gobierno, no existe COVID. O sea, eso apenas es ahí una gripita, ¿no? Eso apenas es ahí como una pasadita lo que se está dando. Eso es aún todavía más lamentable. Y más lamentable esta nota en la situación que se está viviendo en Venezuela. Desmantelaron una vivienda en Zulia donde se procesaba y empacaba cocaína en cajas de cereal. Alberto Fermín Ulises, comandante de la zona 11 de esa entidad,
dijo que la acción se produjo dentro de la operación Escudo Bolivariano. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desmantelaron el sábado en el municipio José María Semprún del estado Zulia una vivienda abandonada en donde pues se estaba procesando y se empacaba la cocaína en cajas de cereal. Los uniformados adscritos al destacamento de comandos rurales número 119 realizaron este procedimiento en el que incautaron 9 envoltorios de cocaína para un peso total de 6 kilos 110 gramos de sustancia ilícita. Alberto Fermín, quien es el comandante de esta entidad, dijo pues que esta acción se produjo en medio de esa operación Escudo. Al momento de realizar esta inspección del inmueble, pues hallaron una moto, cocaína en cajas de Zucaritas, imagínense a dónde puede llegar, con arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y cartuchos sin percutir de varios calibres. Esto pues fue lo que vino señalando el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, donde muestra cómo se está manejando en el estado Zulia, y esta cocaína no la están llevando acá del norte de Santander como lo viene reiterando el gobierno de facto. No es que desde acá, no, allá mismo se está procesando porque ustedes, desde el gobierno de Hugo Chávez, permitieron el ingreso de la entrada de estas disidencias, donde les entregaron territorios y muy grandes, muy amplios, donde se está cultivando la marihuana y se está procesando todo este tipo de sustancias ilícitas. Ahí mismo. Y es que ya la cajita de Zucaritas ya no es la cajita de Zucaritas, sino que viene condimentada. El problema es que esa caja de Zucaritas caiga en manos de un niño, lamentablemente, ¿no? Porque no falta el que deje por ahí, salga espavorido, asustado y la lance unas Zucaritas que tenemos acá. Pues lamentablemente es la situación que se presenta en el día a día de Venezuela, en los niveles de corrupción, en cómo se está manejando la política, en cómo se está manejando la parte social, en cómo está la economía. No es una economía. Por ahí creo que tenemos, Gabriela, una nota muy chévere, pero esa la vamos a dar en el segundo bloque, porque ahorita nos vamos con un video que ha mostrado y nos envió nuestro compañero Alan, donde ha mostrado una maravilla de Nueva York, el Central Park. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, me encuentro haciendo un recorrido por el Central Park de la ciudad de Nueva York. Esta es una reserva natural, una reserva biológica que tiene aproximadamente unas dimensiones de 4 kilómetros de largo, 800 de ancho, son 340 hectáreas en pleno centro de la isla de Manhattan, que representa de alguna u otra manera la instalación natural más grande de esta región. Este es un parque que fue diseñado específicamente para darle un alivio natural a la población de la ciudad de Nueva York. Y la primera idea relacionada al parque nació en el año 1857, cuando fue presentado un plan por parte de ingenieros municipales de la ciudad de Nueva York para tener un espacio que permitiera el descanso de los habitantes de esta ciudad. Lo cierto del caso es que durante muchos años hubo un proceso de consolidación. Poco a poco se fue diseñando, se fue haciendo este parque y de alguna manera se sembraron especies, se fueron creando las caminerías, los espacios como este puente que estamos atravesando en este momento y que seguramente ustedes escuchan la reverberación que hay alrededor de él. Pero una de las cosas más importantes, más interesantes, es que es un espacio, una oportunidad para que el ciudadano neoyorquino pueda disfrutar del medio ambiente, la naturaleza. En el año 1967 se constituyó oficialmente el parque. Hubo un proceso previo en 1963, pero a partir de 1967 y con la participación y ayuda de diferentes voluntades políticas, sociales, económicas, culturales de esta ciudad de Nueva York, pues se le dio el pie definitivo a la creación del parque y a la administración como tal
de estas instalaciones. La gente aquí viene a descansar, viene a caminar, viene a ejercer actividad física y sobre todo, pues también en el aspecto cultural se realizan festivales, se realizan diversas obras, películas, se han venido realizando también aquí en este mismo espacio natural. Es de verdad impresionante que un parque como este se encuentre en la ciudad de mayor movimiento comercial del mundo. Es una de las principales ciudades con movimiento comercial, pero es un espacio también para la recreación, para el descanso, para sobre todo poder encontrar esa vinculación entre el ciudadano común y corriente y la naturaleza. Seguimos entonces en este recorrido por el Parque Central de la ciudad de Nueva York, una de las zonas más bellas, más importantes de esta gran ciudad. Bueno, escuchábamos a nuestro compañero Alan Peralta y nos mostraba estas hermosas vistas, esta hermosa visual del parque Central Park en Nueva York. Continuamos informando. Maduro, lamentablemente, sigue siendo sinónimo de miseria y de hambruna o del proceso de desnutrición por el que lleva al pueblo de Venezuela, y esto se suma a el valor de la canasta alimentaria al mes de mayo. Recordemos que la canasta alimentaria básica no es más que los productos de alimento primario, como son los lácteos, las proteínas y contempla algunos productos de limpieza o aseo, lo que es el jabón corporal, el papel toalé, todos estos productos de aseo básico, nada de lujo. Por eso se llama canasta básica familiar para un núcleo de 3 personas, que por lo general son los que se contemplan en una gran alta población de Venezuela. Esta canasta básica para el mes de mayo, no son números, hasta ahorita salió, digamos, la valoración del mes de mayo, veníamos de la del mes de abril, que pasaba apenas un poco los $200, lo mencionábamos, y para el mes de mayo según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Alimentación, se reportó el cierre de este costo en $284, es decir, 852.902.403 de bolívares. Y esto es lamentable ante la situación de los salarios en Venezuela. Oficialmente está entre $2 o $3, poniendo que lo que es el mal llamado bachaqueo, lo que es los sueldos privados, una persona de calle en realidad estaría pudiendo recibir 30, 40, hasta $50, rebuscándose entre una cosa u otra, más lo que pueda enviarle su familiar desde el exterior. En promedio son $50, $70 mensuales lo que pudiera llegar, y la canasta básica está en 284. Lamentable esta noticia, sigue empobreciéndose al pueblo venezolano, y no hay, o a la vista no hay políticas económicas que garanticen lo que ellos mismos llaman o denominan como soberanía alimentaria. No la hay. En una perspectiva a corto o mediano plazo no se ven políticas aún de parte del gobierno de Maduro para mejorar esta situación. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Esos tamborcitos de Sigue tu camino, Oscar de León y La Dimensión Latina es la canción que estamos escuchando para regresar de esta pequeña pausa comercial y musical. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre tenemos un trabajo realizado por nuestro compañero Alan Peralta, una entrevista a un migrante venezolano, se llama Nicolás Cerezo, venezolano con 28 años de residencia en la ciudad de Nueva York, donde habla de esa experiencia migratoria y sobre cómo ha venido generándose ese cambio a la migración venezolana en estos últimos años. Escuchemos. Estamos hablando, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con Nicolás Cerezo. Nicolás es un venezolano que está viviendo en Nueva York desde hace ya mucho tiempo. Él mismo nos va a comentar cuánto tiempo tiene viviendo acá.
pero lo importante de él es que ha desarrollado pues a lo largo de todo este tiempo una experiencia migratoria interesante para nosotros los venezolanos, para que nos comente cómo le ha ido aquí en esta ciudad que parece cobijo de mucha gente, pero a pesar de todo siempre sigue siendo una ciudad difícil y complicada para muchos. Buenas noches, Nicolás. Coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia migratoria aquí en Nueva York? Ante todo, muchas gracias. Bueno, es un proceso bastante difícil. Primero porque al inicio apartarte de tu familia, de tus valores, de tus afectos, crea un gran vacío y te da mucha pesar estar lejos de tu patria. Segundo, cuando te encuentras con esta ciudad, que es una ciudad multicultural, ahí puede ser latino, pero el síndrome de Latinoamérica como tal, acuérdate que son costumbres distintas, posiciones distintas, hace que la adaptación sea un poquito difícil. Adaptación tuya y adaptación de los demás hacia ti. De hecho, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, me decían de Venezuela. O sea, en el año 1996, para nosotros los venezolanos éramos desconocidos, solamente éramos personajes de turismo, sobre todo en el área de la Florida. Pero estamos hablando del año 96, o sea, estamos hablando de ¿cuántos años, Nicolás? Sí, wow, estamos hablando de casi 26 años, 25, 26 años. 26 años. ¿Y qué hiciste cuando llegaste a esta ciudad? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hiciste? Bueno, el proceso de adaptación para nosotros los venezolanos fue un poquito difícil, porque el mercado aquí lo manejaban en esa época, más que todo los argentinos en el área de la construcción, los mexicanos en el área de restaurante, los puertorriqueños y los que eran afrolatinos, puertorriqueños, dominicanos. Entonces, encajar en esos sistemas de esa cultura era un poquito difícil, porque resulta ser que eso fue el gran choque emocional que me causó esta situación, es que nosotros grandiosamente tenemos un país donde nos educamos y salimos con muy buenas posturas en cuanto a conocimiento y manejo. Entonces, cuando tú llegas con cierto nivel de educación, con cierto bagaje educacional, laboral, entonces cuando te adaptas a ciertos trabajos sobresales, y eso crea un conflicto de intereses, porque te hace ver como que te la sabes toda, o que sabes más que los demás, y vienen las confrontaciones y los rechazos. Eso es un problema también cultural, porque lamentablemente la mayoría de las personas que emigraban aquí venían a hacer la parte de la agricultura, la parte de la construcción, sitios donde no se requieren muchos niveles educacionales y preparación para lograr los trabajos. Entonces tampoco, por venir a emigrar sin un estatus legal, sin una documentación que te permita optar por una mejor opción de trabajo, te hace encajarte en esos reglones de trabajo que manejan la mayoría, pero que, como te dije, pues te hace ver de una manera extraña, porque no todo el mundo es capaz de aceptar que uno viene con cierta capacidad, con preparación. De hecho, eso al principio me afectó mucho, pero también fue un arma de valorización, porque increíblemente comencé a trabajar en un restaurante, teniendo una profesión, un título y todo lo demás. Humildemente, para alimentar y mandar dinero a mi familia, me tocó trabajar en un basement, preparando carnes, organizando mercancía, no importa, porque fue lo que hicieron. Pero rápidamente, en un lapso de un mes y medio, me subieron al piso. Y ahí trabajaba como busboy, recogiendo los platos, sirviendo, ayudando a los meseros. Y en un lapso de 3 meses ya me hice mesero y podía hablar inglés. O sea, el nivel es cuestión de superación. Y a lo largo de 6 años de servicio en el área de restaurantes, logré ser manager de 4 restaurantes. Entonces eso te dice que la perseverancia, la constancia y las ganas de salir adelante son las que prevalecen. Y bien, en el aspecto familiar, tu familia en un principio se quedó en Venezuela, y pues, ¿cómo hiciste para traerla a Estados Unidos, a Nueva York? Lógicamente, nosotros pues ya habíamos planeado esto no fue un hecho fortuito, sino fue una cosa planificada.
Yo ya tenía avisado a mi esposa y a mis hijos, yo antes de venir. De hecho, yo ya había venido aquí a los Estados Unidos, pero había ido a la Florida, había estado en Puerto Rico. Yo trabajaba por una compañía importante en Venezuela, que era American Express, y gracias a esa compañía, pues, logré sacar mi documentación y permisos regulares para venir aquí a los Estados Unidos. Yo vine legalmente, pues, con mi visa y todo lo demás. Entonces, mientras conseguía trabajo, me adaptaba, cubría las necesidades, pasó un año o casi 2 años para traer a mi familia, porque yo no la quise traer de inmediato, sino hasta que yo estuviera estabilizado. Y con el trabajo que tenía, pues logré mandar dinero para Venezuela, lo que llaman aquí en los Estados Unidos remesas, cubrir los gastos mensuales, todas las deudas que teníamos. Y mi esposa, como tenía visa, venía cada 6 meses, compraba mercancía, seguía, y entonces era su aporte para ayudarnos a hacer toda la transición. Y después incluso me trajo mis niños en 2 oportunidades, en vacaciones, y a los 2 años pues ya yo renté un apartamento y ya les planifiqué todo, lo pude estabilizar. Pero el proceso de 2 años sin familia, sin tus afectos, es una cosa terrible. Una Navidad llorando, saliendo del trabajo a las 10 de la noche y acostarte a llorar, porque era muy difícil, evidentemente, toda la situación, todo lo que pasaba, todo lo que lamentablemente pasaba. Es un proceso muy duro, especialmente duro. Ahora, Nicolás, tú llegaste, lo has mencionado muy bien, llegaste como venezolano que no tenía ninguna percepción en este país de ser migrante. No. Eran compradores simplemente de comercio o de otras actividades de turismo. Sí. ¿Cómo has visto esa evolución, ese cambio de percepción del venezolano, de ese venezolano de la década de los 90 a este venezolano ya del 2021? Radical, radical. Ha sido un cambio demasiado brutal. ¿Por qué? Porque en esa época nos valoraron. En esa época éramos extraños, porque Venezuela no necesita venir a los Estados Unidos. Venezuela no necesita, o sea, éramos vistos con respeto, con admiración y hasta con cierto recelo, porque wow, un venezolano, eso es extraño, o sea, pero ahora la perspectiva es completamente dolorosa. Somos los muertos de hambre, somos los arrinconados, somos los despreciados de Latinoamérica. Y te hablo de Latinoamérica porque lamentablemente aquí en los Estados Unidos es un país racista y eso no lo va a quitar nadie, y ha sido, y sécula per sécula ha sido racista. Y el racismo no solamente es con la gente de color, el racismo es por la región. ¿Me entiendes? Tiene nombre, son racistas los mexicanos, son racistas para los puertorriqueños, son racistas para los dominicanos, ahora nos incluyen a nosotros los venezolanos, somos ciudadanos de tercera categoría, somos considerados lacras sociales, y nos han desvalorizado moralmente a lo que es la imagen del venezolano productivo. Pero muy contrario a eso, sí te puedo decir que la camada que partió en la primera instancia, que sembró muchas semillas, sobre todo en el área de la Florida. Un reporte que yo estuve leyendo en el Herald de Miami, Herald de Miami, hablaba del impulso económico y el desarrollo económico que ha tenido la Florida a través de todos los negocios de inversiones venezolanas, de venezolanos prominentes que han querido cosechar y han echado para adelante en ese estado. Entonces, eso te dicta a ti que definitivamente seguimos teniendo la distinción de gente con proyección y capacidades educacional y prósperas de trabajo. Pero ese porcentaje con respecto a la inmigración que tenemos hoy en día, si vamos a decir del 70% de los venezolanos que han migrado y que están en los Estados Unidos, ahora yo te diría que es sobre un 30%, porque ha inmigrado también una gente que no cumple con este estándar de los venezolanos, como yo te mencionaba, de que era gente de buena voluntad, gente con propósitos, con aspiraciones, sino que se han venido también a refugiar aquí y a establecer sus conductas inapropiadas
como si estuvieran en Venezuela, dentro de la misma miseria, marginalidad, aprovechamiento, gente para robar, para vivezas, todos esos estereotipos de malas costumbres que se manejan. Y eso ha dañado mucho más todavía la imagen de ese porcentaje poquito que sí queremos echar para adelante, que sí tenemos metas y propósitos. Por lo menos mi meta principal era darle un bienestar a mi familia, y después de tantos años me siento satisfecho porque por lo menos cubrí una gran importancia de esa meta, que era que mis hijos tuvieran una preparación y una educación y tener un futuro mejor de calidad de vida. Y gracias a Dios, o sea, no soy millonario, pero por lo menos tengo la certeza de que mis hijos están en un camino donde van a tener una mejor calidad de vida. Después de tantos años, ¿cómo ves a Venezuela? Wow, mal. En Venezuela yo por lo que he estudiado, por lo que investigo, por la conciencia que tengo hoy en día del conocimiento del hombre, de la humanidad, del ser humano y de la política internacional, Venezuela en el futuro. Lamentablemente, hagan mi perspectiva, Venezuela no hay una posibilidad. ¿Y por qué? Porque todos están enroscados en un yoísmo, en una cuota de poder, y el que la alcance siempre va a estar ligado a un beneficio, y no ven al país como una solución para todos, sino para una solución individual. Mientras nosotros mantengamos este estilo de conciencia y de liderazgo político, porque el liderazgo político es lo que más ha afectado a Venezuela, porque hay mucha dualidad, se venden, o sea, como, bueno, no sé, yo respeto la opinión de todos los demás, pero por lo menos yo tenía mucha fe en Leopoldo López, y hoy en día no doy ni medio por Leopoldo López. Descríbenos el sitio donde estamos, Nicolás. Wow. Bueno, estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la mitad de la ciudad, o sea, Midtown Manhattan. Este es el Bryant Park. Este es un sitio que, como, bueno, no sé si puedes tomar una foto y para ponerla, postearla para ti, personas en tu canal, que está rodeado de edificios emblemáticos y poderosos, donde se concentra mucho poder económico, y estamos detrás de la principal de la biblioteca de la ciudad de Nueva York. Pero este es un sitio donde fue creado y planificado para eso, para darle un esparcimiento a las personas cuando salieran de sus horarios de trabajo, pudieran venir a compartir con su familia o con sus compañeros de trabajo. Y se ha convertido en un sitio muy emblemático, tanto en todas las temporadas. Te digo porque para lo que es la primavera y el verano, siempre hay actividades tremendas para toda la familia. Esto es de lunes a viernes, incluso sábados y domingos, donde el departamento de parques de la ciudad, la misma gobernación de la ciudad de Nueva York, facilitan programas para adultos, niños y envejecientes, que es plenamente seguro, gratuito, y le dan una participación directa al ciudadano de lo que es el beneficio de estar en esta maravillosa ciudad. Les comento que este parque tiene una enorme proporción, pero hemos encontrado personas acostadas, personas leyendo, niños jugando, por eso que ustedes han escuchado de fondo algunos niños. Hay sitios donde sentarse, venta de artesanías, y hay también locales diversos, en donde hay gente hasta incluso volando drones, ¿no? Entonces, de verdad que es una cosa que me ha llamado bastante la atención, porque uno no espera encontrarse un espacio como este en esta ciudad. Sí, en esta selva de cemento. Así es. Bueno, un mensaje final para el país, para las personas que te escuchan, porque este programa lo escucha la migración venezolana en el mundo. Yo no quiero ofender a nadie con mi opinión, pero no encuentro en Venezuela un liderazgo verdadero, un liderazgo puro, un liderazgo fuera de intereses partidistas o de intereses personales y económicos de gentes de poder. Lamentablemente no existe en Venezuela. Los líderes jóvenes, me gustaría que saliera un líder joven, pero lamentablemente el régimen no lo va a permitir. Y pues fue
esa entrevista y ese trabajo que realizó nuestro compañero Alan Peralta, donde se evidencia esa situación migratoria, y no solo en este invitado, en Cerezo, sino en muchos de los migrantes venezolanos que día a día cruzan las fronteras, cruzan esas trochas pasando hambre, penurias y diferentes circunstancias. Lo hemos podido denotar en más de un trabajo que se ha venido realizando, en más de un trabajo que realiza nuestro compañero Oliver Luyano en esos hermanos migrantes que cruzan por el río Arauca. Situaciones muy complejas, situaciones a las cuales el gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha logrado entender que lleva casi 7 millones de su pueblo, de venezolanos, que deberían estar trabajando, aportándole a la economía de su propio país, han tenido que salir a buscar en otros lados. Y bien lo denotaba en esta entrevista, donde muestra en medio de toda esa situación pasar unas navidades sin su familia, pasar fechas importantes, llegar de trabajar a sentir la soledad, a sentir la tristeza, saber que le tocaba dormir en el piso, y así le pasa a muchos, así usted encuentra a muchos. Y no solo va a encontrar, y lo hacía en una nota que realicé en estos días en una de mis redes sociales, usted no solo encuentra en la calle a una persona que no tiene estudio, también encuentra una persona con muchos estudios, pero que este problema social, política, económico lo llevó a esta situación, y que se enfrentó a un territorio desconocido donde también encontró el rechazo. Y en medio del rechazo pues se encuentra de muchísimas adversidades. Esto es lamentable, la situación que está presentándose. Así es, bueno, y siempre el venezolano a donde va con esa fuerza que le imprime el hecho de poder ayudar a la familia que está dejando atrás. Lo digo por experiencia propia y lo digo por la experiencia de muchos venezolanos que se han entrevistado tanto en estos espacios como en algunos otros espacios a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación. La depresión migratoria existe, es un hecho, es algo por la que debemos pasar, debemos superar y debemos agarrarnos de eso que nos impulsa, que nos incentiva cada día por hacer ese aporte, ese granito de arena a ese país que dejamos atrás, a esa familia que dejamos atrás, a esos proyectos de futuro que de un momento a otro, por culpa de una situación política, tuvimos que reinventarnos, empezar desde cero, movernos con todos esos sueños y con todas esas ilusiones. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en este momento vamos a nuestra segunda pausa comercial y musical. Y con Reina Lucero regresamos de la pausa. Ella nos cantaba Son Mentiras. Lo escuchamos en esta pista y en esta canción a esta hora de la tarde. Y esa le cae bien a Nicolás Maduro, ¿no? Son mentiras. Sí, ese es el pan nuestro de cada día. Y con este tema musical iniciamos la segunda hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de la voz de la Gran Colombia 1400 AM y este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Roberto Alexis Rojas, quien se une a la transmisión. Quien les habla, Gabriela Parra, Alas Peralta con registro nacional 0715 y Nancy Pacheco con registro nacional 0713. Síganos en nuestras redes sociales, Siempre Venezuela Radio, a través de Facebook, Instagram, Twitter, y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludamos también a nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Saraza, quien también se une a esta hora en el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos con ese primer reporte de nuestro corresponsal que reintegra nuevamente a sus labores el día de hoy. El viernes pues nos realizó un apoyo a través de línea telefónica debido a la falla no técnica sino de mi voz, que por ahí estaban diciendo, ya está regresando. Don Víctor, por ahí estaban diciendo y me estaban escribiendo que mi voz parece de infratumba, ¿no? Estaba por allá como en la infratumba, pero bueno, lo importante es que ya estamos nuevamente acá retomando nuestras labores como deben ser.
Y en este momento pues vamos con este reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, así comenzamos esta semana desde la tierra del joropo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la voz del río Arauca, acá en Arauca, y por supuesto a través de la voz de la Gran Colombia y de nuestra página en Facebook, Siempre Venezuela Radio. Desde acá vamos a hacer una revisión de lo que ocurre en Venezuela, y realmente es importante destacar que los niveles de corrupción a nivel del gobierno cada día crecen, ¿no? Van en aumento, y en este momento vamos a hablar de lo que es el Instituto Nacional de Tierras. Como ustedes saben, este organismo ha sido el encargado de posesionarse, vamos a utilizar este término, de los predios, posesionarse de fincas que en un momento estaban productivas para entregárselas a partidarios del gobierno, y ya ustedes saben cuál ha sido el resultado. Eso lo hemos visto en los platos de la mesa, en los platos en cada una de las mesas de los venezolanos, llámese pues a través de la escasez de alimentos. Pero en este momento hemos recibido denuncias por corrupción en el INTI de Valle de la Pascua y el municipio Zaraza, caso muy delicado, y ha sido denunciado el director de este organismo por extorsión. Y gracias a nuestros amigos de Hablan los Reporteros en el estado Guárico, nos envían esta información. El Tribunal Tercero de Control de Primera Instancia Estadal del Circuito Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua. Los hechos señalan funcionarios activos adscritos al Instituto Nacional de Tierras del Estado Guárico, presentados por actos de extorsión, corrupción, asociación para delinquir y forjamiento de documento público. Los imputados son Pedro Ramón Carpio Betancourt, titular de la cédula de identidad 12.898.972, y Miguel Ángel Aponte Pantoja, titular de la cédula de identidad 13.650.605. La solicitud del fiscal es que sigan el procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. La precalificación de los delitos: extorsión agravada, previsto y sancionado en los artículos 16, en relación con el artículo 19, en sus numerales 2 y 7 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. El segundo precalificación es corrupción propia agravada, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción. Asociación agravada, previsto y sancionado en los artículos 37 con las agravantes del artículo 29 en sus numerales 2 y 9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Forjamiento de documento público, previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal. La medida cautelar solicitada: privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. El pronunciamiento del tribunal: se continúa el procedimiento ordinario, admite las precalificaciones en su totalidad y admite la medida de privación judicial preventiva de libertad. El centro de reclusión para estos funcionarios es el destacamento 341 de la Guardia Nacional Bolivariana, antigua sede de la Penitenciaría General de Venezuela. Mis amigos, esta es una muestra más de lo que ocurre
en el gobierno y que hoy sale a la luz este escándalo por corrupción y extorsión en el INTI del estado Guárico. Eso es apenas la punta de una de las colas de ese monstruo que está carcomiendo a los venezolanos, como es la corrupción, pero que tiene todo su entramado en las altas esferas del gobierno. Pero es importante también destacar, amigos, que estos funcionarios encuentran quien les defienda. Incluso vamos con algunas muestras que les vamos a presentar de partidarios del gobierno que han participado en una, digámoslo, una protesta, participando pues o dando a conocer el apoyo hacia este tipo de funcionarios. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Nombre. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Amarisco, me encuentro aquí en el Circuito Judicial Penal, donde seguimos apoyando a Pedro Castro, quien nos brindó su apoyo. Yo pertenezco al asentamiento campesino Roblecito, donde él estuvo con nosotros en todo momento, nos ayudó. No solo en la obtención de la tierra, sino en los atropellos de los cuales fuimos víctimas. Y por eso estamos aquí apoyándolo, brindándole el apoyo, haciendo saber que él ha estado siempre con los campesinos, del lado de los campesinos. Y como ha defendido la ley de tierras a cabalidad, hoy día está sucediendo estas cosas. Él lo único que quiere es ayudar al campesino. Él no cobró en ningún momento ni un bolívar. Siempre fue por su trabajo, cumpliendo con los lineamientos que le emanan desde la presidencia, de la gobernación, en todo momento un hombre cabal y honesto y justo, y por eso estamos aquí apoyándolo y siempre estaremos allí cuando él nos necesita, porque así estuvo él con nosotros, apoyándonos siempre. Por ejemplo, vemos que hay todos están calificados como pequeños o como campesinos, gente que trabaja la tierra. Por supuesto, y lo puede contactar. Nosotros le hemos dicho al presidente del INTI que mande comisión nacional y contacte cada uno de los casos que se le está diciendo aquí, que cada uno de los casos que hay aquí en este momento, más le vamos a hacer la invitación al presidente del INTI para que venga con una comisión de técnicos nacionales para que constate en sitio la verdadera realidad de lo que está pasando en los campesinos en el estado Guárico. ¿Existe un caso donde se menciona a una yegua o un caballo que parece que habría recibido algún funcionario de esto? ¿Eso es cierto? Por eso está procesado el ciudadano jefe de la oficina regional jefe de Altagracia Orituca, Oscar Rondón, donde se le aprendió en forma de fragancia. ¿Las dueñas de las fincas eran notificados de los procedimientos administrativos abiertos previos? En algunos casos sí, en algunos casos no. Escondían las notificaciones y cuando llegaban los que le daban los títulos de adjudicación, se enteraban que ya estaban revocados y que estaban haciendo, ya iban a ser desalojados de sus predios. Este fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza, donde muestra también la evidencia de cómo se está presentando todo este tema y esa situación en Venezuela. Lamentable situación, esto cada día se ve peor, cada día el panorama muestra el déficit, la desolación, la tristeza, la desidia de un gobierno que no le interesa absolutamente su pueblo, que ha entregado su soberanía, que tiene un Estado fallido, que muestra los niveles de corrupción más altos, donde no existe ningún tipo de economía, donde no existen garantías en servicios públicos, donde no existen garantías, y aquí es ese no existe educación, no existe economía, no existe salud, no existe comida, no existen servicios básicos. Se ha evidenciado cómo está el sistema de agua, siendo el agua uno de los líquidos primordiales que se debe tener, y en medio de una pandemia que es fundamental, no se tiene tampoco el servicio. Entonces, quienes no tienen dinero para comprar una cisterna limpia, pues tiene que abocarse a contaminarse aún muchísimo más y a tomar muchísimas más infecciones, porque ese tipo de agua, Gabriela y audiencia,
en las condiciones en las que está llegando el agua en Venezuela, es para producirse un dengue. Y un dengue no es algo, bueno, vamos a algo liadito, no, el dengue es mortal, claro. El dengue es mortal. Lamentable situación la que se presenta en el día a día. Y en otro orden informativo, Jaime Lorenzo, no tener esta segunda dosis de vacuna es totalmente un irrespeto para las personas. El presidente de la ONG Médicos Unidos de Venezuela pues ha venido advirtiendo que en el país no existe un verdadero plan de vacunación, y eso lo hemos venido diciendo. Si a usted le aplican hoy una dosis de la Sputnik o de la vacuna que tiene 2 dosis, pues en un aproximado de 21 días deberían estarle aplicando la segunda dosis. Si esa segunda dosis no es aplicada para esa fecha, se pierde el proceso de inmunización. Esa primera vacuna ya pierde su efectividad y no se tiene proceso. Y en Venezuela, si no está llegando esto, si no están llegando las vacunas para la segunda dosis, lamentablemente se pierde ese primer proceso. Jaime Lorenzo, quien es el presidente de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, ha rechazado el día de hoy que el Estado no tenga disponible la segunda dosis para completar este esquema de vacunación de los ciudadanos, que a la final no se tiene un plan de vacunación. No tener esta dosis de vacuna es un irrespeto a las personas. Entendemos que se extiende el plazo, pero lo planificado se tiene que cumplir. Esto lo ha venido señalando Lorenzo en una rueda de prensa en los diferentes representantes de la salud. Desde hace varios días, ciudadanos pues han denunciado que en el centro de vacunación ubicado en el Hotel Alba Caracas no cuentan con una dosis de la vacuna rusa Sputnik. Las autoridades en el lugar han indicado que quienes tienen que recibir esa segunda dosis debe regresar después del 19 de julio. Qué lamentable situación, porque acá se va a perder absolutamente el trabajo que se realizó en la primera dosis. Ha explicado que al colocar la primera dosis de la vacuna es necesario colocar la segunda cuando corresponde para completar este esquema de inmunización. El presidente de la ONG Médicos Unidos de Venezuela también ha advertido que el país no existe ese verdadero plan de vacunación. Las fases de inmunización en Venezuela se anuncian y no se cumplen. Tenemos un Estado que no informa. Esto lo ha reiterado. También alertó de que aún hay trabajadores de la salud que no han sido vacunados, pese a ser un grupo prioritario. Es lamentable ver la situación. Zenaida Figuera, presidenta de SUNEXAT, agregó que algunos no llegan ni al 1% de los trabajadores de la salud vacunados. Imagínense, el 1% de los trabajadores de la salud, que son quienes están en la primera línea. Ahora, si los trabajadores de la salud, quienes están en la primera línea, no tienen esos niveles de inmunización, pues ¿qué podemos esperar de los adultos mayores, de las enfermedades base y de la comunidad en general? Esa es una situación muy, muy lamentable. Continuamos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Vamos a ver a las personas que nos siguen por redes sociales y a escuchar por medio del dial otro reporte de nuestro compañero Alan Peralta en la estación central de Nueva York, punto de conexión de la ciudad con el mundo. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, observen esta belleza. Una de las más icónicas instalaciones en la ciudad de Nueva York. Se trata nada más y nada menos que la estación central, de donde salen las principales rutas de la ciudad, no solamente internas, sino también hacia afuera de la ciudad. Arquitectónicamente es increíble, es inmensa, es grandiosa, espectacular. Muchas personas vienen a hacer aquí algunas acciones de turismo, otras vienen a admirar la arquitectura. Lo cierto del caso es que siempre hay que encontrar aquí en la estación central de Nueva York. Ha sido sede de varias películas, ha sido instalación utilizada para muchas reconocidas y no tan reconocidas películas en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Pero ya ustedes pueden admirar no solamente la infraestructura en general, sino que yo quiero que observen también el movimiento. Estamos en este momento, son las 8 de la noche
Esta estación trabaja hasta las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana reinicia operaciones. Pero en este momento hay movimiento intenso y en hora pico pues están más llenas las instalaciones. Observen este centro de atención al público, pero además de las magníficas arcos, bóvedas y toda la arquitectura que está aquí presente en esta obra, quiero que observen el techo. El techo es la cúpula del cielo. Y observen entonces en esa cúpula del cielo las estrellas marcadas allí, las diferentes zonas del cielo, las diferentes estaciones del cielo, y observen hasta Orión, la estrella Orión, que es la más importante, que marca la ruta de este cielo estrellado que representa y que cubre esta estación central en Nueva York. De verdad, bastante maravillados con esta grandiosa obra y sobre todo con el hecho de que representa para la economía de la ciudad de Nueva York una cantidad multimillonaria de recursos, aproximadamente unos 2.000 a 3.000 millones de dólares al año en movimiento comercial, que no solamente es comercio de transporte, sino también es comercio representado por empresas que han instalado aquí su infraestructura y que sobre todo pues vienen desarrollando actividades, porque este es uno de los centros de concentración más importantes de la ciudad, reactivándose en este momento después de la pandemia, y vemos que no en vano ha sido sede y escenario natural de varias películas aquí realizadas en la ciudad de Nueva York. De verdad que Estación Central sigue siendo una maravillosa infraestructura, y de verdad que nadie se puede ir de Nueva York sin conocer esta maravillosa estructura hecha por el hombre, pero con una exquisitez que de verdad sorprende. Miren esas lámparas tan bellas, tan enormes. Estamos hablando de una infraestructura construida en la década de los años 30 y cómo está. En los años 30 se hizo la primera remodelación, pero desde finales del siglo XIX ya esto estaba operando, ya esto estaba funcionando, y de verdad que luce increíble en este momento el mantenimiento y el cuidado que se le ha dado a él. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, reportándoles desde Estados Unidos, Alan Peralta. Gracias, Alan. Muy buenas las imágenes, muy bueno el reporte gráfico y que nos compartía nuestro compañero. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a pausa comercial y musical. Amor Eterno de Carlos Vives era el tema que escuchábamos a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Continuamos con más información. Hay protestas en Caracas. Decenas de venezolanos fueron convocados para ser vacunados y después de horas de espera le informaron que no serían inmunizados. Sí. Ese es un episodio que se repite a cada momento, eso es correcto. En esta oportunidad era un proceso de vacunación que se iba a hacer en el Hotel Alba de Caracas. Pese a las constantes reclamos de la población venezolana y de la oposición, persiste la desorganización con respecto al proceso de inmunización que lleva el gobierno de Nicolás Maduro. El día de ayer, decenas de venezolanos fueron convocados al Hotel Alba de Caracas y pese a esto no pudieron ser vacunados. Después de haber recibido la convocatoria y mientras realizaban la fila por la mañana, las personas que se acercaron a este centro de vacunación en la capital nacional fueron informadas por la Guardia Nacional Bolivariana que finalmente no vacunarían en el día de ayer a nadie. No contamos con la preparación logística para el día de hoy. No vamos a vacunar a nadie. Fueron algunas de las frases que tuvieron que recibir estas personas después de horas de estar en cola. Hoy no tenemos prevista jornada porque estamos haciendo las remodelaciones para adecuar los espacios. Si esto es así, entonces ¿por qué hacen llamada a la población? La población no estaba allí por iniciativa propia, la población no estaba allí porque ellos se hubiesen enterado por rumores, por chismes. Ellos estaban ahí porque habían sido convocados. Acto seguido las personas comenzaron
una manifestación pacífica en las inmediaciones del hotel para expresar su malestar. En uno de los videos que se mostraron el día de hoy de esta situación, pues las personas que allí manifestaron decían: queremos vacunas ya y queremos un sistema de inmunización. Algunos mostraban la impresión que hicieron a su situación para que ellos mismos se dieran cuenta que no fue improvisado, que este tema o esta población no se había acercado allí por improvisación, sino porque realmente estaban convocados. ¿Cómo es posible que pase esto? Eso no es imposible, eso es posible. En el mundo de Narnia, en el mundo mágico de este gobierno de facto, todo puede pasar, y todo puede pasar en el tema del COVID-19. Lamentable situación la que se viene presentando con este tema. Ahí no existe un plan de vacunación serio. Ahí no existe la responsabilidad. Ahí lo único que existe es el desacuerdo, es la desidia en no entregarles, y veníamos realizando la connotación, que ese plan de vacunación, que debe ser un plan de vacunación a nivel mundial, y es a nivel mundial, pero que Venezuela no se ha tomado, que el gobierno no se ha tomado la pequeña delicadeza de sentarse a trabajar, porque es que el ministro de Salud no está, es simplemente, a mí me queda algo muy claro, y creo que a la audiencia también, Gabriela, es el hecho que ninguna de las secretarías, ninguno de los ministerios está trabajando. Nadie quiere trabajar en bien de la población venezolana. Nadie quiere hacer absolutamente nada, solo para sus bolsillos. Pero yo creo, Gabriela, antes de irnos con el informe de nuestro corresponsal, por ahí tenemos una nota del hijo de Nicolás Maduro, de Nicolásito, con su nuevo look. La semana pasada hablábamos acerca de que él quiere lanzarse y cambiar y quiere quitar una serie de cosas, y con él las cosas van a ser diferentes, pero en el día de hoy sale esa nota donde tiene un nuevo look, donde muestra una cantidad de cosas que los venezolanos no pueden con un salario de $3, pero así es. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que en una última locución que tuvo Nicolásito, una última entrevista, expresaba o exponía un reloj. Este reloj es un Apple Watch Series 6, estipulado en $500, solo el reloj. Los zapatos que mostraba en esta presentación son de $695, marca Segna. Así, con esta indumentaria y mostrando un busto de Bolívar que los expertos aseguran están realizados en un material precioso, mas no lo pudieron evaluar, es como ahora se muestra la nueva red fashion de Nicolásito. Incluye el look, ya no tiene franela rojita. ¿Dónde quedó? No, o sea que se está rebelando contra su propio padre. También este fin de semana, demostró en un documento que su padre sí es venezolano, ¿no? En estos días mostraba ese documento porque ha salido muchos cuestionamientos sobre si es o no es venezolano Nicolás Maduro, y mostraba en las diferentes redes sociales ese documento donde certifica esa constancia. Dice: República de Venezuela, Gobernación del Distrito Federal, Prefectura del Departamento Libertador, Parroquia Candelaria, donde dice que en el libro de registro de nacimientos llevados a la jefatura en el año 1964, al folio 433, bajo el número 2823, se encuentra el acta correspondiente donde se ha sentado Maduro Moros, Nicolás, el 23 del 11 del 62, en la Policlínica Caracas, hijo legítimo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros.
Esto, pues él lo busca con la finalidad de decir también, mi papá es venezolano, no colombiano como vienen diciéndolo. En Caracas, a los 7 días del mes de mayo de 1969, está esta constancia que la hizo pública y además que la firmó el secretario Julio Guerrero y el jefe civil, la doctora Iraida Araujo Quintana. Así pues lo ha venido mostrando, o sea, Nicolásito está trabajando, o sea, empezó a pensar, como siempre lo hemos reiterado, está tomándole ejemplo a toda su cúpula, pensando, pero a la final vamos a ver cuál es el resultado de ese pensar. Bueno, así es. Bueno, y a esta hora en Siempre Venezuela siempre vamos con nuestro segundo reporte del compañero Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Bueno, aquí estamos en este segundo contacto, Gaby y Nancy. A ustedes, mis amigos, recuerden que nos escuchan a través de la voz del río Arauca y por supuesto a través de la voz de la Gran Colombia. Por acá el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, estoy con un paisano llanero también de acá, de Apure, de Guasdualito. Se trata de mi hermano Jesús Manuel Gómez. El saludo, hermano, para comenzar esta conversación. En primer lugar, compartiendo aquí con hermanos de la iglesia, y para presentarme, soy el ingeniero Gómez Trejo Jesús Manuel. Estoy aquí en la ciudad de Arauca, como dicen todos, sobreviviendo, y soy ingeniero de Venezuela, ingeniero industrial, y me alegra mucho estar aquí. Esas son bendiciones que tengo, trabajando no en mi profesión, porque es fuerte, nada es fácil, y con proyectar mis conocimientos en esta zona. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá en Arauca? 6 años tengo acá, y como decimos todos los que salimos, algunos, para ayudar a mi familia, estoy por acá. Y siempre es con ese destino. ¿Por qué decide pasar el río y venirse pues acá a esta zona? Con muchas historias allá políticamente. Hice un proyecto gigante en el pueblo de Guasdualito. No quiero conversar más de esto, pero desplazado totalmente. Con mucho desacuerdo, y bueno, allá las personas que piensen diferente, pero que los perdone Dios, solo esas palabras, y que solo Dios es el que en el preciso momento va a dar su sentencia. ¿Quién queda allá en Venezuela de su familia? La gran mayoría somos 7 hermanos. Habemos 2 por fuera y un sobrino también en España que pudo salir, y así estamos para ayudar a la familia. Ya anteriormente yo había venido, conocía a Arauca, ¿no? Sí, totalmente, porque dibujantes de acá, profesionales que me contribuían, era dueño de una empresita allá, una constructora GEPAES se llamaba mi empresa todavía, pero todo lo perdí. ¿Está allí? Sí, pero todo lo perdí, todo, totalmente. Mis vehículos, bueno, no hablemos más de eso. Las cosas materiales. Sí, lo material se recupera, gracias a Dios. La salud, que es lo más importante, no, lamentablemente. Veo todos mis colegas más comprimidos, digo yo, pero esta situación nos ha afectado totalmente a todos. ¿Qué se siente cuando por lo menos conversa con sus colegas, con su familia y le comentan de la situación que tenemos en Venezuela?
Mira, lo más indignante es cuando todavía personas a esta altura y quieren ocultar con un dedo lo que no pueden de nuestra Venezuela. No puedo detallar. ¿Qué recuerda, hermano, de esa relación entre Venezuela, o hablemos del Amparo o Guajualito, y Arauca? ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Mira, aquí teníamos una frontera libre, totalmente. Hacía muchas herramientas acá, como formaletas, que trabajé en mi empresa haciendo calle, y nos salía mucho más económico acá, totalmente. Pero eso es imposible ahora. Todo acá, claro, todavía es más económico porque allá la gente dice que allá es mejor, pero es engañando al otro para la trampa, y para conseguir un pesito la persona tiene que vender hasta, bueno, pues no sabemos. Entonces todavía no ha llegado ese que no, el público, el empleado público te va a ganar dólares. Eso es falso, porque si lo hiciesen así serán 100, máximo 200, pero ¿cuántos son $200 en relación al alto costo de las cosas de allá? ¿Qué enseñanza nos deja esta situación que vivimos? ¿Qué lección tenemos? Mira, una lección muy grande a los venezolanos, totalmente, que estábamos equivocados. Tenemos que trabajar como en todas partes, pagar un impuesto, pagar por ejemplo, la electricidad, que es el pan de todos los días, el agua, que aquí lo hacemos, allá no, allá, y eso es uno de las sentencias que tenemos. No podemos que todo nos lo dé el gobierno, no. Y muchas personas, como te digo, han regresado de allá con esas costumbres y hábitos de Venezuela y quieren que aquí, son gente de acá de Colombia, el gobierno los mantenga como se mantenían allá. Amigo, es lamentable. Dádivas y regalías y cosas. Y regalías, eso es imposible mantener. ¿Qué mensaje vamos o tenemos que darle a esos venezolanos que han salido de allá y que, bueno, están acá en Colombia o están en cualquier parte del mundo? Trabajemos fuerte porque nada es fácil, nada es fácil. Y que a través de Dios lo que conseguimos es eterno. Lo que optamos de otra forma, ilegalmente, eso es pasajero, amigo. Eso es pasajero. Todo lo que conseguimos con nuestro esfuerzo va a durar para siempre. Eso es un mensaje que le dejo a todo venezolano que viene con otra intención. Quisiera también que le diera un mensaje, o no sé qué mensaje tendría que darle a la dirigencia del país, la dirigencia en general, sin colores. Sin colores, primero, que todo, nosotros tenemos que estar así como nos enseñaron desde nuestra casa, porque ahí depende todo, la crianza. Todo tiene que ser inspeccionado, totalmente. No entregar un dinero, como dicen, a un pueblo para que lo destruyas, sin ser inspeccionados. Señores, nadie, si tú no lo inspeccionas, olvida todo. Entonces ese es un mensaje muy grande para todo el que quiera gobernar allá. ¿Ha pensado en algún momento regresar a Venezuela? Sí, mira, tengo una casa centro de Guasdolito, mi empresa constituida, sin nada, pero sé que mis ahorritos lo puedo lograr y sí, regresaré, sí. Primero, comenzar con una moneda que valga, que sea paralelo a ese bolívar que tenemos y para que nuestro país salga adelante. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo, estamos
justamente aquí en la plazoleta de la alcaldía, conversando con nuestros hermanos venezolanos. Agradecidos, amigos, por estar con nosotros. Desde esta zona reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Guariqueño y de Zaraza, así es. Bueno, ya con este reporte, Oliver, despedimos el programa de hoy. Estuvimos por La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz de Radio Arauca 1110 del Río Arauca, 1110 AM. Despedimos a Víctor Márquez, al señor Víctor, y al Roberto Alexis Rojas en los controles, en las redes sociales a Alex Menezes, en la producción Vanessa Chacón, quienes les habló Gabriela Parra, Alan Peralta con registro 0715 y Nancy Pacheco con registro 0713. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la tarde en nuestra emisión de las 4. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Hasta la tarde. Hasta la tarde.